Leopoldo Salinas, bienvenido a Atrapalibros. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo Un estás? placer tenerte aquí, como siempre, para hablar sobre El tiempo vencido, que es una mezcla entre thriller y una novela de aventuras ambientada en Mallorca a principios del siglo XX. Y es en Mallorca donde descubres la historia del archiduque Luis Salvador de Austria. Cuéntanos, yo la desconocí. ¿No la conocías? ¿No? Yo también la descubrí ahí, Que bueno, lo primero, antes de nada, me gusta mucho lo de, porque yo no sé si has llegado tú a la conclusión de que es un thriller de aventuras. Sí, porque es un clásico thriller, pero tiene Sí, mucha acción en cada uno de los claro, capítulos. pues es que yo mientras lo escribía no lo pensé así, sino que, bueno, yo empecé a escribir y hablando una vez con un periodista me dice, tío, es que esto no es una novela histórica. Y dije, puede ser. Y me dice, está a caballo entre un thriller y una novela de aventuras. Yo lo voy a bautizar, era un tío del norte de Castilla, yo lo voy a bautizar como thriller de aventuras. Y así se ha quedado. Y creo que, no sé, o sea, viéndolo un poco con perspectiva, yo creo que es literal, es eso, un thriller de aventuras ambientado en un marco histórico, pero no es una novela histórica al uso, ¿no? Donde tal. ¿Y qué conexión tiene Luis Salvador de Austria con Mallorca? Pues el tema es que yo voy a trabajar a Mallorca, mi primer trabajo es en Mallorca. Entonces yo voy a Mallorca y descubro lo que es la Mallorca fuera pues del turismo, el sol y tal. Y entre otras cosas descubro la Tramontana y a Luis Salvador de Austria. Que Luis Salvador de Austria es un personaje que aparece en la novela, muy tangencial. Si quieres hablamos luego un poco de por qué no me gusta meter personajes reales. Pero Luis Hay Salvador... alguno, ¿eh? Hay, Luego lo hay vemos. alguno, hay alguno. Pero vamos, Luis Salvador de Austria es un archiduque, dicen que es el primer turista que descubrió Mallorca. Luis Salvador de Austria era un tío, pues un humanista, un vividor, que pertenecía a la corte del Imperio Austrohúngaro, era el 14 en la línea de sucesión, pero bueno, sabía que no iba a reinar nunca. Y era un tío que tenía un barco que se llamaba el Nixe, con el que navegaba por todo el Mediterráneo joder, el hecho de conocía la Costa Dálmata porque la base de la Kriegsmarine estaba en Trieste, que es en el Adriático, entonces conocía perfectamente toda la costa de Croacia, Grecia, le encantaba todo el Mediterráneo y de repente descubre Palma y descubre la Tramontana y en el momento que la descubre por 1882, creo que es la primera vez que llega, 1789. La descubre y se instala ahí. O sea, de hecho, toda la parte de la Tramontana hay muchas edificaciones suyas, muchos caminos, que es completamente su legado. Entonces, a mí me parece un personaje, pues eso, el primer tío que descubre Mallorca cuando Mallorca era un peñasco en medio de la nada. Y es importante hablar de él porque nuestro protagonista es un soldado superviviente de la Primera Guerra Mundial, bastardo del Claro. archiduque, y Felipe Neudorf, ¿no? Es el protagonista. Uno de esos héroes, me ha gustado mucho como tú, los cansados e involuntarios, Sí. que tanto te interesan, y junto a él tenemos a un accidental compañero de armas. Justo. Lo de los héroes cansados a mí me gusta mucho porque al final tú tienes el típico héroe figurín, ¿no? El que le encanta estar ahí delante de todo el mundo, que le vean llegar, yo qué sé, o sea, que se le vea un poco. Y a mí me gusta mucho la figura del héroe cansado en general y Neudorf en particular porque es una persona que ya está cansada o sea, que se ha enfrentado a la realidad, que sabe que lo del heroísmo, las palabras de, yo qué sé, coraje, valor y demás, pues que también están un poco vacías, ¿no? Bueno, o sea, al final Neudorf llega a Mallorca y llega acompañado por un tío que durante 4 años ha sido su enemigo. Que es Cosimo Cuadra, que me encanta esa combinación porque, como decíamos, Neudorf a lo mejor es un tío que está un poco cansado de la guerra, no sé qué, que quiere que le dejen en paz, y la contrapartida es Cosimo Cuadra, que es un italianazo, un vividor, le encantan las mujeres, le encanta beber, le encanta, pues eso, o sea, ser feliz, ¿no? A pesar de todo. Entonces la combinación, la pareja que hacen los dos, sobre todo a la hora de enfrentarse a los problemas, me parece que es súper potente, sobre todo en cuanto a las conversaciones, ¿no? Y creo que eso es uno de los puntos de la novela, las conversaciones que tienen Neudorf, que es un tío un poco más nostálgico, con Cosimo, que es un tío como más alegre. Cuando Felipe regresa a Mallorca, nada es como esperaba. Y allí su padrino descubre, ¿no?, que Babenburg, que también hablaremos de él, ha sido acusado de asesinar a Catalina Horrach. Justo, o sea, yo creo que hay dos personas que en el momento de la novela han fallecido, pero que giran en torno a ellos todo, ¿no? Y eso es algo que a mí me gustaba mucho, que es por así decirlo, las medias verdades. Es decir,
tú llegas a un sitio de nuevas o después de mucho tiempo y a ti te cuentan una historia que puede ser verdad o puede no serla. Entonces tú tienes que, o sea, si de verdad te interesa saber qué ha pasado, pues tienes que investigar, tienes que hablar con mucha gente, tienes que mirar. Entonces me interesaba mucho eso. Sobre todo con lo de Babenburg. Babenburg es un personaje principal porque es el que ha criado básicamente a Neudorf, ¿no? Neudorf es el bastardo del archiduque, como hemos comentado, pero Babenburg es el que se encarga de pues es el que monta una casa para vivir con él y con su abuela, y es un poco el que, bueno, pues el que le cría, ¿no? Y efectivamente, cuando se van a luchar en 1914, se van de una manera un poco rara, ¿no? Se van como rápido, Neudorf no entiende nada, le pregunta durante mucho tiempo qué ha pasado y nadie le dice nada. Y cuando vuelve se da cuenta de que es que le estaban acusando de un asesinato, que Neudorf cree que él no ha cometido. Entonces, de ahí el héroe cansado que de repente vuelve a casa después de haber estado matándose con gente durante 4 años y de repente se da cuenta de que tiene que limpiar un poco la memoria del que fue su mentor. Y no quiere volver a la violencia, pero habrá violencia también. Claro, está cansado de matarse y de matar, entonces no quiere volver a la violencia, pero ya llega un punto que tiene que asumirla. La figura de Catalina Horrat. La figura de Catalina es otro personaje que a mí me encanta, sobre todo porque como escritor me encanta el hecho de una persona que no tienes que escribir, o sea, que no tienes que pensar sus diálogos porque ya no existe en ese momento, pero pensar en cómo funcionaba o cómo interactuaba con la gente hace 4 años, ¿no? Catalina Horrat, que es, pues, es que yo lo pienso con mi hermana y con mi mujer. Mi hermana y mi mujer son personas, incluso mi madre, con muchísimo carácter, ¿no? Y siempre me hace mucha gracia pensar cómo serían esas mujeres hace 150 años. ¿Cómo las trataría la sociedad, ¿no? O sea, porque ninguna de las tres acepta, pues, o sea, yo qué sé, o sea, estas cosas que los micromachismos, tal, que parece que, o sea, que son personas que saltan, ¿no? Y que, oye, pues, o sea, y te plantan cara y te dicen cómo habrían tratado a esas mujeres con carácter y cómo se habrían comportado en una sociedad muchísimo más hermética, muchísimo más complicada, que de verdad te condenaba al ostracismo si no comulgabas un poco con él. De hecho, con ella lo hicieron. Claro, exacto. Entonces, me gustaba eso, un alma libre, por así decirlo, que quiere hacer lo que quiera. También un poco rota, ¿no? Porque Catalina no deja de estar un poco rota por cosas que le han pasado, pues le perdió a sus padres muy pronto, la relación con su hermano no es muy buena. Entonces eso, o sea, cómo interactúa una mujer y el escándalo que supone en esa época. Por eso me parece súper interesante. Entonces, bueno, yo creo que va un poco por ahí, ¿no? Catalina al final era una persona muy conocida por sus andanzas en Mallorca y de repente, bueno, pues la recluyen en un hospicio, se escapa del hospicio y aparece muerta. Y cada capítulo llama mucho la atención, me ha gustado también, que abres con una escena situada en algún punto del frente italiano, ¿no? Y son como esas máximas de Babenburg que forman un pequeño catálogo de enseñanzas, ¿no? Para Felipe. Sí, en principio, yo hemos hablado antes de lo de los libros y tal. Yo antes o sea, cuando digo que soy escritor, como que alucino porque como que no me lo considero del todo. Pero yo antes que escritor soy lector, ¿no? Entonces a mí lo que me gusta de un libro es que tenga mucho ritmo. O sea, que empieces, pues que cojas el libro y que vayas pasando y que vaya rápido. Al principio esos pequeños fragmentos, y yo lo que quería hacer era un poco un flashback con todo lo que había pasado durante la guerra. Entonces esos capítulos eran mucho más, esos fragmentos que tú ves ahora eran mucho más extensos. O sea, como que te contaban un poco cómo había funcionado la guerra en el frente italiano. Y entonces, lo que pasa es que lo redujimos. Y dije, bueno, a mí lo que me gustaría también un poco es enseñar la relación, aunque sea un poco con unas pinceladas, la relación que tenía Neudorf con Babenburg. Claro, mentor, con su padrino. Con su padrino. Y entonces, bueno, al final se redujo a eso y me gusta mucho porque al final, a través de qué es lo que cuenta Neudorf de Babenburg, cómo lo recuerda, y de esas frases yo creo que eres capaz de formarte una idea de cómo, o sea, como que
Batman es una persona que te gustaría tener como abuelo, ¿no? Sí. Sí, sí. Y por medio de la vivencia de estos exsoldados también, ¿no? Porque está Levi también, Claro. que es muy interesante, un personaje muy interesante. Me encanta Levi. Sí. Sí, ¿a que sí? Sí, Me y lo encanta. descubre. Bueno, con Cosimo al principio no se lleva Sí, muy bien. sí. Y con la visión de ellos Sí. tenemos una visión como general y diferente, ¿no? Pero muy concreta de la guerra, ¿no? Sí. Una guerra más sucia, una visión no tan idealista de lo Sí. que es un frente, ¿no? Sí, en mi primera novela va de un soldado que lucha en Cuba y que le hieren en la primera guerra de Cuba, no cuando perdemos Cuba, sino la perdemos en la guerra corta, 95-98, del 68 al 78, que es, bueno, o sea, es que esa época en España es acojonante, porque es cuando se va Isabel II, bueno. Entonces, ahí sí que el hecho de yo tener que enfrentarme a cómo es una guerra, te das cuenta, sobre todo con lo que has leído y con lo que intentas describir, que la guerra es horrible, o sea, que no tiene nada de heroico, que no tiene nada de que mole, o sea, que siempre es sucio y siempre vas a acabar peor de lo que estás, ¿no? Entonces, con esta segunda novela, yo lo que quería era un poco el resultado, ¿no? O sea, cómo volvía la gente a la guerra. Y si te fijas en el libro, hay 3 generaciones de soldados. Está Neudorf y Cosimo, que es Primera Guerra Mundial, que vuelven de la guerra también completamente reventados, porque la gente vuelve rota y eso es un hecho. O sea, la gente siempre vuelve fatal y la gente no habla de la guerra y tiene estrés postraumático y tal. Pasa que seguimos idealizando la guerra como si esto fuese lo mejor del mundo. Pero vamos, hay Primera Guerra Mundial, está la Guerra del Rif, que es con las cabilas rifeñas, que es donde lucha Levi, que eso debió ser también horrible. O sea, todo el protectorado español, todo el Sáhara español y tal, que era lo que es el norte de África. Ahí luchó Levi, que fue una guerra. O sea, España lleva en guerra desde el 711, desde que, o sea, lleva hasta la Primera Guerra Mundial estuvo en guerra ininterrumpida. Y luego hay una tercera parte que supongo que ya la habrás visto, que son los extraviados. Que los extraviados es la parte del hospicio, que son los soldados que volvieron de Cuba con la cabeza, pues eso, un poco rotos. Entonces yo creo que hay varias generaciones y todos concluyen o todos están de acuerdo de que la guerra siempre te destroza por dentro un poco. Pues vamos a hablar de amor y Venga, cambiamos claro, de tercio. Sí, un poco de luz. En el amor no hay alternativa, Felipe. Te destruye, te cambia, te empuja hacia adelante. Siempre se lleva algo de ti y siempre, como una marea caprichosa, te devuelve algo que creías olvidado. Qué bueno, ¿eh? Sí. Muy bueno. Hablemos de sorprende, Carmen. Me lo dices y yo, joder. Es que es una buena enseñanza, ¿eh? Sí, es que es verdad. Me gusta mucho. A mí es que sobre el amor, bueno, lo puse al principio, lo de Javois. Sí. Lo de Javois, ¿no te parece una frase buenísima? Maravillosa. Me encantas. No sé si lo haría a las mujeres, las lleva uno colgando el corazón como esas latas que se ponen los tubos de escape. Literal. El amor. Bueno, pues es un poco parecido, pero a todos con lo del amor se nos sale la sonrisa, ¿no? Sí. En concreto la novela, Neudorf, ya no me acuerdo bien, creo que se va a la guerra con 24 años y está, pues eso, ha leído demasiado, está sobreleído, ha quijotado, como dice mi primo. Entonces, en vez de mantener la relación con Carmen, que era una relación adolescente, que estaba empezando, que estaban los dos enamoradísimos y tal, el tío decide que en vez de someter a Carmen a la incertidumbre, pues oye, que decide dejarlo, la deja por carta y se va a luchar a la guerra. Entonces, y él, claro, no la olvida, idealiza un poco la relación que tenía con Carmen y cuando vuelve él espera encontrarse lo que había dejado atrás, está como intacto en el tiempo, pero claro, ella ha evolucionado. Entonces, bueno, se tira y afloja entre Neudorf y Carmen, porque al final Neudorf vuelve un poco para estar con ella, ¿no? O sea, es un poco ella sigue soltera. Ella sigue soltera. Ella sigue soltera, al principio le vacila, le dice que se ha casado y el tío casi se muere. Pero claro, justo ella sigue soltera y Neudorf quiere volver a conquistarla. Entonces, bueno, aparece. Yo creo que las 3 tramas es lo que hemos hablado antes, ¿no? La conjunción perfecta. Sí, o sea, la trama es la resolución de un asesinato, la búsqueda de un tesoro, de ahí la novela de aventuras, un tesoro, un legado, el legado de Babenburg, y el recuperar ese amor adolescente que realmente hay un tesoro, ¿eh? También por hay ahí. un tesoro. Sí. Hablando de personajes reales, aparece, por ejemplo, la figura de Pilar Montaner, ¿no? Sí. A raíz de Carmen.
Justo, o sea, de Joan Sureda y Pilar Montaner, que son justo a mí, que de hecho a mí es un matrimonio que me parece súper curioso, que son personajes reales, pero insisto, o sea, antes de hablar de Joan Sureda y Pilar Montaner, no me gusta meter personajes reales en las novelas del todo, o sea, porque le pones personalidad a gente que ha existido de verdad, o sea, por ejemplo, a mí Santiago Posteguillo me flipa, pero habla de Julio César y le pones una mentalidad, una personalidad a Julio César, unas palabras, unas frases, y que eso para mí, a mí me da un poco de agobio. O sea, entiendo que hay gente, vamos, a mí Posteguillo me flipa y que no deje de hacer lo que hace. Pero a mí me da un poco de vértigo el poner palabras a gente que existió de verdad porque no sabes exactamente cómo fue, ¿no? O sea, no tienes esa licencia de escritor de hacer lo que quieras con un personaje. Con el de ficción es diferente. Con el de ficción es diferente, pero con uno real a mí me da como mucho respeto, ¿no? Entonces, es verdad que por ejemplo, a Joan Sureda le doy una personalidad, le pongo que está medio sordo, no tengo ni idea si está medio sordo o no, pero me tomo ciertas licencias porque sé que es un personaje un poco tangencial, entonces no tanto. Pero vamos, era simplemente estas introducciones porque a mí me da como vértigo hablar de personajes reales sin tener ni idea, porque hay gente que me llama el descendiente. Oye, tío, o sea, mi tío o mi abuelo o mi bisabuelo no era el cabronazo que estás poniendo, ¿sabes? Pues hablamos de tesoros, ya que estábamos diciendo antes, porque también podemos hablar de piratas, de contrabando y de Ausiàs May. Sí, claro. Ausiàs May, ¿quién es? Me lo vas a decir tú ahora. Nos lo vas a decir. Justo, o sea, yo creo que varias cosas, ¿vale? Me voy a enrollar. Es que me da la sensación de que te abrazo. Si te abrazo me dices, ¿vale? Dale. No me cortas ni te deja hablar. Cuando te pones a escribir, descubres cosas nuevas que no sabías que existían. O sea, yo los carabineros pensaba que solo existían en Italia, los carabinieri. Y de repente te pones... Están muy presentes en la novela. Entonces, tú tienes los carabinieri y de repente yo me pongo 1919 Mallorca y te das cuenta de que hay, aparte de la Guardia Civil, hay otras fuerzas y cuerpos, como les gusta decir a los políticos, fuerzas y cuerpos de la seguridad, fuerzas y cuerpos de la seguridad del Estado, no sé qué dicen. Que son los carabineros, que los carabineros eran como los responsables de las aduanas. Y te das cuenta, empiezas a tirar del hilo y te das cuenta de que en España en general y en Mallorca en particular había un problema con el contrabando bestial y que no había medios ni forma de controlarlo. Y entonces, bueno, de fondo, como telón de fondo, hay esta pequeña mafia, ¿no?, isleña que está en contra de los carabineros y de la Guardia Civil y también es otro personaje que no aparece en ningún momento pero que es como un todopoderoso que está planeando por detrás. Desde que entra a puerto ya se escucha su nombre. Ya se escucha. Y también, o sea, estos son experimentos míos. Ha salido bien, ¿eh? Sí, estos son experimentos míos para ver cómo, o sea, un personaje que no aparece en toda la novela, pero que está mega presente en todo. Aparece en el puerto, es el dueño de los caballos, es el dueño de la empresa donde trabaja el padre de Carmen. Hay que tener cuidado con él porque todo el mundo habla de él, pero no aparece del todo. Entonces, Ausiàs May dicen que es el último pirata del Mediterráneo, un contrabandista, es dueño de astilleros, es el que gestiona todo el contrabando de tabaco con África. Y Mallorca, punto de entrada al continente, es el que lo domina todo. Tiene semejanzas a un personaje histórico que es a Juan Marc, que es que yo cuando me fui a currar yo a Juan Marc le descubro, porque hay gente a día de hoy que no sabe muy bien quién, conoce la banca Marc, la familia Marc, que es como tal, pero yo a Juan Marc le descubro porque yo cuando me fui a trabajar a Mallorca me fui a trabajar a la banca Marc. Entonces, claro, yo entro en manga y no investigas de dónde sale esto y de repente yo me leí un libro que se llama El último pirata del Mediterráneo que te habla de las cosas que hacía Juan Marc y la verdad es que a mí me parece un genio, o sea, un genio, o sea, puedes hablar de la moralidad, ¿no?, si está bien o está mal las cosas que hacía, pero a mí me parece pues, un tío hecho a sí mismo, empieza cuidando cerdos y de vender cerdos compra fincas, de comprar fincas las compra, las vende, se las vende a ricos, empieza a hacer pasta, hay conflictos bélicos, con los conflictos bélicos sabe perfectamente sacar tajada, tenía combustibles en la isla de Cabrera, tenía un puesto donde le daba combustible a buques tanto alemanes como franceses, como ingleses, o sea, un genio.
Un genio. Hay una anécdota que es brutal, que es que a los rifeños que estaban luchando contra España, o sea, un tío sin escrúpulos también, a los rifeños que estaban luchando contra España les va a vender un cargamento de fusiles. Y entonces él sabe que el Abdelkrim, creo que se llamaba el jefe, y entonces él sabe que el tío siempre mata a todo el mundo. Cuando le envías un cargamento, entonces le manda el cargamento de fusiles con sus mejores hombres, tal. Manda a sus mejores hombres y cuando el tío ve el cargamento, ve los fusiles, fenomenal, le dice, vale, matadles a todos. Abdelkrim a los hombres de Juan Marc. Y el hombre de Juan Marc le dice, faltan todos los percutores, hasta que no volvamos al barco no te los mandamos. Y dice el tío, claro, un cargamento de 30.000 fusiles, súper, ¿no? Claro, una genialidad, o de repente, yo qué sé, hay mil anécdotas. Nosotros vamos a ir terminando. Este libro lo recomiendo encarecidamente porque esa pareja de Felipe y Cosimo es maravillosa. Pero quería recalcar que, por ejemplo, la palabra verdad aparece en 64 ocasiones en El tiempo vencido. Es uno de los grandes temas también, ¿no? La gente no quiere la verdad, Felipe. La verdad es incómoda y despiadada. La gente prefiere certezas soportables, aunque sean mentiras. Y es que se me ponen un poco los pelos de punta, y es que es verdad. Muchas veces, o sea, es que yo creo que la verdad es muy cruda. Yo se lo pido, pero o sea, te pongo un ejemplo. Mis amigos están empezando a terminar el libro, ¿no? Oye, ¿qué tal? ¿Qué te ha parecido? Bien, le digo, tío, dime lo que te viene a la cabeza. O sea, sé brutalmente honesto, ¿no? Porque la gente siempre intenta, yo creo que la manera de relacionarnos entre nosotros es, pues eso, o sea, disfrazando un poco las verdades, un poco aderezándolas, ¿no? En los paños calientes que dicen. Y que, bueno, en sociedad está fenomenal. Pues que, bueno, no vas a ir diciendo a todo el mundo que tú estás feo, que eres feo, que no sé qué, que esto es una pedazo de mierda. Pero cuando tú estás intentando descubrir qué pasó, o sea, qué es exactamente lo que pasó en un sitio tan ¿Qué es lo que hace Felipe? ¿Qué es lo que hace Felipe? Yo creo que la gente juega mucho, no con la verdad, sino con las medias verdades. Hay una cosa, mega rápido, sí, porque vamos. Hay una cosa que dijo Pablo Iglesias en el Congreso que me flipó, que se lo dijo a Rajoy, que le dijo, que es una frase de Borges, que le dijo, has dicho media verdad, si dices otra media verdad habrás mentido 2 veces. Y es un poco lo que hace la gente en este libro. Te cuento, no te miento, pero te dejo de contar cosas, ¿no? Entonces te doy información incompleta, que yo creo que para un tío que está investigando qué es lo que ha pasado es lo más complicado. Pues nada, que lo disfruten los lectores y lectoras, lo van a hacer y van a disfrutar también de Mallorca, porque en el fondo no deja de ser una carta de amor que has hecho hacia Mallorca. Literal, o sea, yo creo que o sea, yo como lector lo que a mí me gusta es leer un libro y que me transporte, ¿no? Que de alguna manera que haya una serie de pinceladas, porque hay mucho libro que la trama es cojonuda, pero a lo mejor no tiene, yo qué sé, no tiene ese puntito evocador, ¿no? A mí lo que me gustan los libros es eso, y es lo que yo he intentado, el que a lo mejor, aunque tú nunca has ido a Mallorca, a la Tramontana en invierno, que seas capaz de imaginártelo perfectamente y sentir el frío, el viento, la lluvia. Además, desde el mar es algo que hay que ver. Sí. Leopoldo Salinas, muchísimas gracias. Un placer. Ti.